Ya estamos en directo y en vivo. Es miércoles 10 de enero del 2018 en cápsulas o en gotas, mi chico. Estamos hablando de los presidentes de México. Estamos desde el periodo presidencial de don Álvaro Obregón, iniciando con él la semana pasada con un bosquejo general que les dimos. Antes de entrar a tema, me gustaría mucho comentar con ustedes que el gran Daniel Cosío Villegas, por allá en los años 70, 74 para ser más exacto, estaba la quinta edición de un trabajo que hizo, que denominó como ensayo, después de otros ensayos que ya había hecho acerca del gobierno de México, de los priistas, del sistema político mexicano, las posibilidades de cambio. Ha escrito en aquel momento o ha dejado para la posteridad el estilo personal de gobernar. Yo les aseguro que si ustedes leyeran nada más la contraportada de Daniel Cosío Villegas del estilo personal de gobernar, que aquí lo tengo, lo presentamos el año pasado dentro de la serie de los grandes, los sabios, los 7 sabios de 1915, como consecuencia del vasconcelismo. También Daniel Cosío Villegas tuvo esta nomenclatura particular del estilo personal de gobernar de los presidentes, y con don Álvaro Obregón Salido no sería la excepción. Ha sido siempre un tabú juzgar a un presidente de la República todavía en funciones, y más en el caso en el que Daniel Cosío Villegas se enfrentaba a un Luis Echeverría Álvarez tremendamente definido hacia la izquierda, definido hacia sus costumbres de proteccionista. Y miren, don Álvaro Obregón Salido, vamos a hacer una descripción, una narrativa difícil, porque ya saben ustedes que con estas gentes tenemos los claroscuros, pero también tenía un estilo personalísimo de gobernar. Yo creo que fue una época de veras para él difícil, muy complicada. Acuérdense que en el ensayo que yo tuve la oportunidad como final en mi curso de oratoria, ustedes no lo saben, por allá en los años 80 yo tuve un curso de oratoria e hice un ensayo que le llamé Revolución o Revuelta. Yo creo que es particularmente distinguible que esta revuelta de gavilleros contra unos contra otros, la violencia que era el tiempo, como dijera pues por ahí algún grupo de maravillosos hombres, que después les voy a dar los datos para que ustedes vean en YouTube a estos hombres cómo se expresaron de Álvaro Obregón. Era el tiempo de balas, no era el tiempo de votos. Y para llegar a institucionalizar a un partido como el de Nacional Revolucionario, que surge en la época cuando termina justamente pues esta posibilidad que tuvo Álvaro Obregón de reelegirse, habiendo cambiado a modo Plutarco Elías Calles la ley, la Constitución, nuestra Carta Magna, para volver a dar o instituir la reelección presidencial. Se venía una debacle encima que previó también don José Vasconcelos Calderón, por supuesto. La expresión máxima de la cultura en nuestro país se tuvo esa vertiente nacionalista, esa evangelización que se hizo de la educación en nuestro país, corrió a cargo del presidente Álvaro Obregón, nada más por citarles algunas de sus grandes conquistas. Un hombre preclaro, un hombre que la genialidad le venía de la memoria. Si ustedes saben y pueden jugar baraja, y ustedes conocen todos los números y los, vamos a decir, símbolos que tiene la baraja, él de primera vista podría aprender completamente el orden de las cartas, nada más por verlas la primera vez. Eso es memoria, es un privilegio que tuvo él, tuvo un legado que el Señor pues le dio. El intelecto también daba para la ingeniería, también le dio para pues la agricultura y ser agrarista, buscar la repartición justa de las tierras. Saludo a Mistomi, a Eduardo Paz, a Lice, gracias por verme, Roberto Mendoza, May Rubio, Raúl Huerta Delgado, Alfonso Barrera, Mónica Gómez Garmen de Tibel, aquí estás, gracias, Amer, gracias, Irma Martínez, Moisés Aram, Daniel Cabrera, espero que les guste a Supergirl, el Chimalpopoca, buenos días, un abrazote, Roger Lenz, gracias a todos que me ven. Estoy hablando de don Álvaro Obregón Salido, este presidente. Ya dijimos en la sesión pasada por qué elegimos a don Álvaro
Obregón como el primer representante de pues el presidencialismo de nuestro país. Por una gran razón, hemos descartado a los demás, no funcionaron sus fórmulas para estabilizar al país ni en lo económico ni en lo social, por supuesto. Era pues un derramamiento de sangre continua la que se tenía hasta llegar con este, que podríamos decir que es el último de los caudillos, porque pues después de Madero y todavía el pleito de Victoriano Huerta, y después de ponerlo por parte de Obregón y Carranza, después la muerte de Carranza y al final la muerte misma de don Álvaro Obregón. 3 presidentes asesinados, 3: Madero, Carranza y Obregón. Demos paso a Álvaro Obregón Salido, que nace en la hacienda de Siquiciba, Navojoa, Sonora, el 19 de febrero de 1880. En la Ciudad de México fallece el 17 de julio de 1928 en un complot orquestado también por el clero, por la iglesia, por un fanático León Toral y por también la CROM y otros que tenían intereses como los generales, también para ya no volver a permitir la reelección de este general que tendría que darle pues la estafeta a don Plutarco Elías Calles. Él fue un militar y político mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Por supuesto que no entró desde un principio con el señor Madero, todavía le hacía ojitos el señor Díaz, el presidente Porfirio Díaz. Era una indefinición que tenía todavía en el año 10, cuando inicia la revolución, pero es hasta 1912 y poco antes de la decena trágica, cuando muere Madero y Pino Suárez asesinados por Victoriano Huerta, cuando él se decide a participar y después lamenta profundamente ese hecho que es por omisión no participó, pero sí lo hizo en la revolución, un poquito más tarde que lo demás. Entre el 1 de diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1924 será recordado como presidente de México. Quedó huérfano y más tarde se convirtió en agricultor. Contrajo matrimonio en 1906 con María del Refugio Urrea, de quien tuvo 2 hijos, Humberto y María del Refugio. Sin embargo, su esposa fallece un año después, en 1907, mientras alumbraba gemelos que también murieron en el parto, su tercero. Para fines de 1909, la efervescencia política del país lo llevó a enrolarse en las fuerzas de Francisco y Madero, con reservas, por supuesto, porque él estaba dedicado un poquito más a los menesteres domésticos, a su hacienda, en la que él tendría la posibilidad de comprar después la Quinta Chilla. Cuando ustedes oyen la Quinta Chilla, se imaginan ustedes que es una condición precaria. Él llegó a ser un hombre muy rico y muy famoso, apoyado por las tribus yaquis que trabajaban la agricultura y el garbanzo, que él fue agricultor también, y ya lo veremos un poquito después. Para fines de 1909, la efervescencia política del país lo llevó a las fuerzas maderistas que combatían al general Díaz, presidente de México desde 1877. Tras la caída de Díaz y el aparente triunfo revolucionario, Obregón se retiró a la vida privada, pero regresa en 1913, ya dijimos, para apoyar a Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, en su lucha contra Victoriano Huerta, que derrocó a Madero. Fue jefe de la división del ejército constitucionalista y como tal derrotó a los federales en muchas batallas. Una preclaridad, y cuando decimos preclaro quiere decir que está antes de la claridad, quiere decir que adivinaba las jugadas, un gran estratega, disculpen ustedes, y se involucraba, llegó a tocar incluso a la puerta de Pancho Villa para decirle que él merecía ser fusilado a manos de Pancho Villa. El subterfugio funciona y no lo fusila, pero lo tuvo enfrente de él y le dijo: ahora sí, amiguito, ahora sí te mueres, ahora sí, perfumadito, ahora sí te vas a morir. Y no lo mata. Le sale muy bien el ardid. Ese juego que hacía entre Venustiano Carranza y Pancho Villa, pues se le debe a esa estrategia genial de don Álvaro Obregón Salido. Fue, ya lo dije, jefe de la división del ejército constitucionalista y como tal derrotó a los federales en muchas batallas. Al producirse la ruptura entre el grupo de Emiliano Zapata y Pancho Villa con Carranza, a raíz de la convención de Aguascalientes, Obregón se mantuvo leal a Carranza y fue el encargado de perseguir a Villa en el norte del país. Lo derrota en la batalla de Celaya
Lástima que pues en esa batalla, no sé si estamos viendo en pantalla ahorita en ese momento tremendo cuando él intenta suicidarse después de que pierde su brazo derecho, su mano derecha. Nunca ya pudo después volver a tener un abrazo digno con sus contrincantes, ni sus amigos, ni sus enemigos, porque pues bueno, nada más tenía un solo brazo izquierdo y pierde la mano derecha. Entonces es muy fuerte esa pérdida para él, por lo menos así se ven las escenas. Aquí tenemos la representación de los momentos finales cuando es asesinado en la bombilla por León Toral, que ya les comenté, y por supuesto el momento en el que pierde el brazo, él se levanta, no me acuerdo perfectamente bien de la escena, aquí se ve que se levanta y es el brazo prácticamente el derecho el que pierde porque está contra su costado y agarra la pistola con la mano izquierda y dispara. ¿Por qué no se mata ahí Álvaro Obregón? Pues tenía poco miedo a las armas, tenía poco miedo a las balas, era temerario y por supuesto desafiaba a la muerte. Él pensaba que nunca iba a llegar el momento. Tuvo 3 atentados en su vida, de los cuales salió bien, salvo el último, que con León Toral 6 disparos, como ya decíamos la sesión anterior, ¿verdad, mi querido? No estoy viendo ahorita a Ponchito Barrera, que le gusta el tema, pero pues sí, 6 que se convirtieron en 20.